Buenas tardes, mi nombre es Mariana Córdoba, soy estudiante de la licenciatura en Psicología Infantil en CETIS Universidad, actualmente cursando el sexto semestre. Hoy realizo este video para hablar acerca de la evaluación cognitiva del modelo de Beck. La conceptualización cognitiva provee al terapeuta el marco necesario para comprender al paciente. Cuando un terapeuta comienza su terapia con el paciente se puede preguntar: ¿cuál es el diagnóstico del paciente? ¿Qué problemas trae? ¿Y cuáles se han desarrollado y cómo lo afectan hoy en día? ¿Qué pensamientos y creencias disfuncionales se asocian con los problemas? Es así como el terapeuta establece una hipótesis acerca de cómo el paciente llegó a desarrollar su trastorno psicológico. Por ejemplo, ¿qué aprendizajes y experiencias tempranas contribuyen a sus problemas actuales? ¿Cuáles son sus creencias subyacentes y pensamientos? ¿Cómo ha sobrellevado sus creencias disfuncionales? ¿Qué mecanismos cognitivos, afectivos y conductuales ha puesto en práctica? ¿Cómo percibe su mundo personal? ¿Qué factores de tensión contribuyen a sus problemas psicológicos o interfieren con su capacidad para resolverlos? Desde el primer contacto, el terapeuta comienza a construir una conceptualización acerca de su paciente y a lo largo de la terapia la sigue profundizando. Esto ayuda a planificar ya sea la terapia, a que sea eficaz, eficiente y que le aporte al paciente. La terapia cognitiva se basa en el modelo cognitivo. Como idea principal tiene que como una persona perciba una situación, afectará en su emoción y en su comportamiento. En un ejemplo podemos ver cómo 5 lectores interpretan de distinta forma una misma lectura. El primer lector puede decir: esta lectura es realmente buena, y así sentirse entusiasmado. El segundo lector puede decir: esta lectura es demasiado simple, y de esta forma sentirse decepcionado. El tercer lector puede decir: este libro no es lo que yo esperaba, y también sentirse disgustado. El cuarto lector puede decir: verdaderamente sería necesario que yo aprendiera todas estas cosas, y así se sentiría angustiado. Y el último lector decir: esto es demasiado difícil, y sentirse triste. Los sentimientos de una persona están asociados cómo la persona percibió la situación y cómo la interpretó. Como ya mencioné anteriormente, no es solamente el sentimiento y la situación, sino la percepción juega un papel primordial. Como terapeutas cognitivos, lo que nos interesa especialmente es el nivel de pensamiento que opera simultáneamente con el pensamiento superficial. Este pensamiento superficial es el más evidente. Ahora, podemos identificar mientras realizamos cualquier acción los distintos niveles de pensamiento que vamos teniendo. Por ejemplo, si estamos leyendo, una parte de nuestro pensamiento dirá: ah, bueno, estás leyendo. Otro se enfocará en lo que estás leyendo, en los datos. Este es otro nivel. Cada uno es un nivel. El otro nivel es posible que desarrollemos una como evaluación, y esto corresponde a los pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos no se basan de un razonamiento, sino brotan rápidamente y son breves. Los pensamientos automáticos no surgen de un razonamiento o una deliberación. Estos surgen de manera espontánea, rápidamente. Y es posible que a veces no estemos conscientes de estos pensamientos. Solo seamos conscientes de la emoción que causan estos pensamientos automáticos. Y al solo darnos cuenta de la emoción, muchas veces no ponemos una atención crítica sobre los pensamientos. Sin embargo, es posible identificar los pensamientos automáticos, y esto es por medio de la observación de los cambios afectivos. ¿Y cómo? Pues simplemente poner de ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando uno se siente disfórico, cuando te preguntes a ti mismo: ¿qué es lo que acaba de pasar por mi mente? Y así buscar la raíz de lo que te hace sentir disfórico. Si nosotros logramos identificar los pensamientos automáticos, probablemente podremos evaluarlos y saber la validez de estos. Si nos damos cuenta que hicimos una interpretación errónea y logramos corregirla, podemos mejorar nuestro estado de ánimo. En términos cognitivos, cuando los pensamientos disfuncionales son sometidos a una reflexión racional, las emociones suelen modificarse. Ahora hablaré un poco sobre las creencias. Estas son un fenómeno cognitivo que muchas veces se relaciona con la razón por qué distintas personas pueden percibir una misma situación de distintas maneras, o una misma persona en una misma situación, pero en diferentes momentos,
puede percibirla diferentemente y sentir distintas cosas. Esto sucede porque desde que somos pequeños, desde la infancia, desde nuestro desarrollo, nosotros vamos teniendo diferentes creencias y sobre nosotros, puede ser sobre la gente que nos rodea, sobre nuestro contexto en general. Hay unas creencias llamadas creencias centrales y estas son tan fundamentales y tan profundas que a veces no se suelen expresar ni con uno mismo. Estas ideas son consideradas por la persona como la verdad absoluta. Por ejemplo, si una persona tiene la creencia central de que es incompetente, esta puede activarse en cualquier situación. Por ejemplo, el lector no consideró que tal vez otras personas que son inteligentes tampoco entendieron la lectura, o que la autora no se dio a entender muy bien en su contenido. Tampoco pensó que otras veces ya ha leído algo y a la primera no lo ha entendido, pero a la segunda sí lo ha comprendido. Las creencias centrales suelen ser globales y muy rígidas, en comparación con los pensamientos automáticos, que pueden ser breves y van a variar dependiendo de la situación. Estas creencias influyen en la manera de ver la situación, de cómo se siente y cómo piensa. Ahora voy a describir un poco el diagrama en cómo se relacionan estos tres conceptos. La creencia central lleva a una creencia intermedia, que son las reglas, actitudes y las presunciones, y después el pensamiento automático. Y claro, el pensamiento automático será generado por la situación, luego será el pensamiento automático y después habrá una conducta. Las creencias intermedias. Estas se pueden dividir en presunciones, expectativas y actitudes. Ahora vamos a retomar de nuevo el ejemplo. El lector, en cuanto a actitud, pensaría: ser incompetente es algo terrible. En cuanto a expectativa, sería que debe trabajar lo más duro que pueda, todo el tiempo. Y en cuanto a presunción, que si él trabaja lo más duro que puede lograr lo que otras personas pueden lograr sin esforzarse tanto. Las respuestas fisiológicas también toman parte dentro de esta evaluación. Usaremos el mismo ejemplo. Cuando el lector estaba leyendo y pensó: no comprendo esta lectura, soy un incompetente, él sintió algo en el estómago, una pesadez, y cerró el libro. Entonces aquí podemos ver cómo tuvo una reacción fisiológica que después lo llevó a una conducta. Ahora, si él hubiera tenido la capacidad de evaluar su pensamiento, él pudiera haber modificado su conducta. Estar leyendo, no comprender el texto, pero haber dicho: aguarda un momento. Anteriormente yo ya he tenido un poco de dificultad, pero si persevero, si lo vuelvo a intentar, lo puedo lograr. Y así hubiera sido algo más positivo en cuanto a su situación. En resumen de todos estos ejemplos, el lector se sintió mal por haber tenido unos pensamientos que no eran funcionales. ¿Él por qué generó estos pensamientos que otros lectores no generaron y era la misma situación? Fueron creencias centrales no expresadas, referidas a la incompetencia, lo que influyeron en la percepción de esa situación. El terapeuta enseñará al paciente a reconocer, evaluar y modificar ese pensamiento en algo más funcional. El curso habitual de la terapia cognitiva es que primero se enfoque en el pensamiento automático, ya que es lo que más nos acerca con la cognición. Después de ahí, un terapeuta durante terapia debe examinar los pasos a seguir. Debe de conceptualizar con el paciente para así poder encontrar el objetivo en específico a trabajar, el pensamiento automático, la creencia o el comportamiento, y así seleccionar técnicas que mejoren la sesión. Las preguntas básicas que se debe hacer el terapeuta son: ¿cómo llegó el paciente a esta situación? ¿Qué debilidades y fortalezas o acontecimientos, ya sean traumas, experiencias o interacciones, fueron significativas para esto? ¿Cuáles son sus pensamientos automáticos y de qué creencias él se rige o qué creencias surgen? Siempre está la creencia central, luego la creencia intermedia, como mencioné, el mismo esquema, pero del pensamiento automático van a surgir las reacciones que pueden ser emocionales, el comportamiento y también lo fisiológico. Una guía durante terapia para el terapeuta puede ser la conceptualización. Él puede irse yendo como por un mapita para irse apoyando, y cada vez entre la práctica, entre la experiencia, él va a ir desarrollando habilidades que lo van a ayudar
a poder dirigir la terapia de mejor manera. Esta conceptualización sucede desde el primer contacto con el paciente y se va profundizando sesión con sesión. El terapeuta después plantea la hipótesis y esta hipótesis se puede descartar, confirmar o modificar dependiendo de cuál sea la situación. Muchas veces la conceptualización puede ser fluida, pero también en veces muy estratégica, pues hay veces que uno como terapeuta puede mencionarle algo al paciente y si esto le cuadra, él dirá como estoy de acuerdo o esto me suena. Muchas gracias por su atención y espero que este video haya sido de su agrado y que les haya aportado de mucha información útil.